El primer sonido que horadó la densa niebla de la nada fue un pitido, agudo, insistente, monótono. Luego, una presión sorda en la espalda, la sensación áspera de una tela contra su piel. Kael intentó abrir los párpados, pero pesaban como losas de plomo. Un esfuerzo titánico, una lucha contra una oscuridad que se aferraba hasta él con garras invisibles. Finalmente, una rendija de luz borrosa, hiriente. Parpadeó varias veces, intentando enfocar. Formas indistintas comenzaron a tomar contornos, un techo blanco desconchado, una lámpara fluorescente que parpadeaba con un ritmo enfermizo, paredes de un color indefinido entre el gris y el amarillo pálido. Un olor acre a desinfectante y a tristeza impregnaba el aire. ¿Dónde estaba? ¿Quién era él? Su mente era un lienzo en blanco, salpicado de fragmentos inconexos, imágenes fugaces que se desvanecían antes de que pudiera atraparlas. Un rostro sonriente, el destello de acero bajo el sol, el rugido de una multitud, un dolor cegador. Nada tenía sentido, solo un vacío inmenso, una ausencia aterradora de sí mismo. Intentó moverse, pero sus miembros no respondían. Eran como apéndices extraños, ajenos a su voluntad, débiles y flácidos. Un pánico helado comenzó a trepar por su garganta. Estaba atrapado en un cuerpo que no reconocía, en un lugar desconocido, sin un solo recuerdo al que aferrarse. La puerta de la habitación se abrió con un chirrido y entró una joven con uniforme de enfermera. Tendría poco más de 20 años, con unos ojos grandes y compasivos de un color avellana claro y el cabello castaño recogido en una coleta sencilla. Al verlo con los ojos abiertos, una expresión de sorpresa y luego de cautelosa alegría iluminó su rostro. «¡Has despertado!», exclamó en voz baja, acercándose a su cama. «No puedo creerlo. Después de tanto tiempo». Su voz era suave, melodiosa, el primer sonido amable que Kael recordaba haber oído, aunque no supiera de dónde venía ese recuerdo. ¿Quién eres?», logró articular Kael, su propia voz sonando extraña, rasposa por el desuso. ¿Dónde estoy?». La joven le sonrió con dulzura. «Me llamo Elena, soy tu enfermera, y estás en el Centro de Cuidados Prolongados San Miguel. Has estado dormido durante mucho tiempo. Kael, ese era su nombre, al menos el nombre que ella le daba. No le sonaba familiar, pero tampoco le resultaba completamente ajeno. ¿Dormido cuánto tiempo?». Elena dudó un instante, como si temiera la respuesta. 10 años, Kael. Has estado en coma durante 10 largos años. 10 años. Una década entera borrada de su existencia. La magnitud de esa revelación lo golpeó con la fuerza de un puño invisible, dejándolo sin aliento, sumiéndolo de nuevo en una oscuridad momentánea. 10 años de su vida, desaparecidos, como si nunca hubieran existido. ¿Qué había pasado? ¿Un accidente? ¿Una enfermedad? No lo sabía. Solo sentía un vacío inmenso y una debilidad abrumadora que lo consumía. Los días que siguieron a su despertar fueron una lenta y dolorosa lucha por recuperar una mínima funcionalidad. Su cuerpo, atrofiado por una década de inmovilidad, apenas le obedecía. Cada movimiento era un esfuerzo hercúleo. Elena fue su ángel guardián durante ese tiempo, su única fuente de consuelo y esperanza en aquel entorno desolador. El Centro San Miguel era una institución pública, con escasos recursos y personal sobrecargado. La mayoría de los pacientes eran ancianos olvidados por sus familias o personas con enfermedades crónicas que no tenían a dónde ir. Kael, el hombre sin pasado, el cuerpo frágil que apenas podía sostenerse en pie, se convirtió rápidamente en el PVAT, el inútil, el despojo. Así lo llamaban en susurros algunos de los otros pacientes más crueles.
o incluso algunos miembros del personal más hastiados y menos compasivos. No tenía familia que lo visitara, nadie que preguntara por él, aparte de un tutor legal asignado por el Estado que aparecía una vez al mes para firmar papeles y que apenas le dirigía la palabra. Elena era la única que lo trataba con humanidad, con una paciencia infinita. Lo ayudaba con sus ejercicios de rehabilitación, le leía para estimular su mente, le hablaba con amabilidad, intentando despertar algún recuerdo, alguna chispa de la persona que había sido antes de que la oscuridad lo envolviera. «Tienes que ser fuerte, Kyle», le decía a menudo, mientras le masajeaba los músculos doloridos o lo ayudaba a dar unos pocos y vacilantes pasos por el pasillo. «Sé que es difícil, pero no te rindas. Estoy segura de que en algún lugar de tu interior, el hombre que eras sigue vivo». Pero Kyle no sentía ninguna fuerza en su interior, solo vacío y una profunda sensación de inutilidad. ¿Para qué luchar? ¿Para qué recuperar un cuerpo que no sentía como suyo? Una mente que se negaba a recordar, a veces, en la soledad de la noche. Lloraba en silencio, lágrimas de frustración y desesperanza. Un día, varios meses después de su despertar, ocurrió algo que lo cambió todo. Kyle estaba en el pequeño y descuidado jardín del centro, intentando caminar un poco por su cuenta. Como Elena le había insistido, dos de los pacientes más problemáticos del centro, hombres corpulentos y de mirada aviesa, que solían intimidar a los más débiles, se acercaron a él. «Vaya, vaya, miren a quién tenemos aquí», dijo uno de ellos, con una sonrisa burlona. «El bello durmiente ha decidido honrarnos con su presencia en el jardín». «Déjame en paz, Ramón», murmuró Kyle, intentando evitarlos. «¿Qué pasa? Febat, ¿te has asustado?», se burló el otro, un hombre llamado Vargas, bloqueándole el paso. «Quizás deberías darnos ese postre extra que te dio la enfermerita Elena. A nosotros nos haría más provecho que a un saco de huesos como tú». Vargas lo empujó con fuerza. Kyle, aún débil y con poco equilibrio, tropezó y cayó al suelo. Ramón soltó una carcajada cruel. «Levántate, inútil», ordenó Vargas, acercándose amenazadoramente, «o te levantaré yo a patadas». Kyle sintió una oleada de humillación y una rabia impotente. Cerró los ojos, esperando el golpe, y entonces algo sucedió. Una sensación extraña, como una corriente eléctrica recorriendo sus venas. Una serie de imágenes fugaces, increíblemente nítidas, asaltaron su mente. Movimientos precisos, posturas de combate, la sensación de un poder inmenso fluyendo a través de él. No entendía qué estaba pasando, pero su cuerpo pareció reaccionar por instinto. Cuando Vargas lanzó una patada hacia su costado, Kyle, sin saber cómo, rodó por el suelo con una agilidad sorprendente. Esquivando el golpe por milímetros, se puso en pie de un salto, sus movimientos fluidos y precisos, como los de un bailarín o un felino. Su cuerpo, antes débil y torpe, ahora parecía cargado de una energía desconocida. Ramón y Vargas lo miraron con asombro, desconcertados por su repentina agilidad. «¿Qué demonios?», comenzó a decir Ramón, pero no pudo terminar la frase. Kyle se movió, no pensó, simplemente actuó. Su mano derecha se disparó como un rayo, golpeando un punto de presión en el cuello de Vargas con una precisión milimétrica. El hombretón soltó un gemido ahogado y cayó al suelo, inconsciente. Ramón, aterrorizado, intentó huir, pero Kyle ya estaba sobre él. Un barrido rápido de su pierna, un golpe seco en el plexo solar, y Ramón también se desplomó, jadeando en busca de aire. Todo había sucedido en cuestión de segundos. Kyle se quedó de pie, en el centro del pequeño claro, su pecho subiendo y bajando con agitación, no tanto por el esfuerzo físico, que había sido mínimo, sino por la conmoción de lo que acababa de hacer. Miró sus manos,
las manos que habían ejecutado aquellos movimientos letales con tanta facilidad. ¿De dónde había salido aquello? ¿Quién le había enseñado a luchar así? La sensación de poder, la claridad mental, la coordinación perfecta, todo se desvaneció tan rápido como había llegado. Sus piernas comenzaron a temblar, la debilidad habitual regresando con fuerza. Se apoyó en un árbol cercano, sintiéndose mareado y confundido. Era como si otro ser hubiera tomado el control de su cuerpo por un instante. Un ser fuerte, hábil y peligroso. Elena, alertada por el alboroto, llegó corriendo al jardín. Encontró a Ramón y Vargas aún en el suelo, quejándose, y a Kael apoyado en el árbol, pálido y tembloroso. «Kael, ¿qué ha pasado aquí?», preguntó, su voz llena de alarma. Yo no lo sé», balbuceó Kael, aún aturdido. «Ellos me atacaron, y yo no sé cómo, pero se cayeron». No se atrevió a contarle la verdad. Ni siquiera a sí mismo la comprendía del todo. Sonaba demasiado increíble. Elena ayudó a los dos matones a levantarse, lanzándoles una mirada de severa reprimenda. Luego, se acercó a Kael, su rostro lleno de preocupación. «¿Estás herido?». Él negó con la cabeza. No estaba herido físicamente, pero por dentro estaba más confundido y asustado que nunca. Aquella extraña explosión de habilidad, aquella fuerza desconocida. ¿Qué significaba? ¿Era un eco de su pasado olvidado? ¿O era simplemente una alucinación, un producto de su mente dañada por el coma? En los días que siguieron, Kael intentó replicar aquellos movimientos, recordar aquella sensación de poder, pero fue inútil. Su cuerpo volvía a ser el de siempre, débil y torpe. La experiencia del jardín parecía un sueño lejano, una fantasía. Sin embargo, algo había cambiado en él. Aquella breve y desconcertante demostración de fuerza le había dejado una pregunta persistente, una inquietud que no podía ignorar. ¿Quién era realmente Kael? ¿Qué secretos ocultaba su mente en blanco? Y aquella habilidad para la lucha, ¿era una simple casualidad o la primera pista de un pasado extraordinario que pugnaba por salir a la luz? La vida en el Centro San Miguel continuó su curso monótono y deprimente. Kael seguía siendo el P.B.A.T. para la mayoría, el hombre sin pasado ni futuro. Pero ahora, en la soledad de su habitación, una nueva y extraña esperanza, mezclada con temor, comenzaba a arraigar en su corazón. La chispa de un poder desconocido había brillado brevemente en la oscuridad de su existencia, y aunque no entendiera su origen ni su propósito, Kael sintió, por primera vez desde que había despertado, que quizás, solo quizás, había algo más en él de lo que nadie, ni siquiera él mismo, podía imaginar. Los días que siguieron al extraño incidente en el jardín del Centro San Miguel fueron para Kael una mezcla de confusión febril y una frustración aún más profunda. La fugaz explosión de poder, aquella insólita destreza marcial que había fluido a través de él como un torrente, se había desvanecido tan misteriosamente como había llegado, dejándolo de nuevo en la prisión de su cuerpo debilitado y su mente amnésica. Intentó en vano recordar los movimientos, la sensación de energía, pero todo era borroso, como los jirones de un sueño vívido que se escapa al despertar. Ramón y Vargas, aunque visiblemente conmocionados por su inesperada defensa, no tardaron en recuperar su matonería habitual una vez que Kael volvió a ser el muchacho frágil y desorientado de siempre. Las burlas se reanudaron, quizás con un nuevo matiz de cautela, pero el desprecio seguía siendo el mismo. Para ellos, el incidente había sido una extraña casualidad, una suerte de tropiezo afortunado por parte de Kael, no la manifestación de un poder oculto. Elena, la joven enfermera, fue la única que pareció notar un cambio sutil en él, aunque Kael no le había contado la verdad de lo ocurrido.
ella percibió una nueva inquietud en su mirada, una chispa de algo que no era solo desesperanza. Intentó animarlo, preguntarle si recordaba algo nuevo, pero él seguía encerrado en su mutismo selectivo, temeroso de compartir una experiencia que ni él mismo comprendía. La vida en el centro se volvió aún más opresiva para Kyle. La revelación momentánea de aquella fuerza desconocida había abierto una fisura en la resignación que lo consumía. Ya no podía aceptar pasivamente su condición de Febat, una nueva y urgente necesidad de respuestas, de comprender quién era y qué le había sucedido. Comenzó a arder en su interior. Una noche, la atmósfera en el centro era particularmente lúgubre. Una tormenta de verano se cernía sobre la ciudad, el aire pesado y cargado de electricidad. Ramón y Vargas, envalentonados por el alcohol que habían conseguido de contrabando, estaban más agresivos de lo habitual. Habían acorralado a Kyle en un pasillo poco iluminado cerca de los lavabos. Sus intenciones claramente hostiles. «Parece que nuestro pequeño héroe necesita otra lección», gruñó Vargas, sus ojos inyectados en sangre. Kyle sintió cómo el miedo atenazaba su garganta, pero esta vez algo más se mezcló con el terror, una oleada de ira, de hastío. No quería volver a ser la víctima, pero su cuerpo no respondía. La fuerza de aquel día en el jardín no acudió a su llamada. Justo cuando Ramón levantaba un puño amenazante, una de las enfermeras mayores apareció al final del pasillo, su severa presencia disuadiendo momentáneamente a los matones. Aprovechando la distracción, Kyle se escabulló, su corazón latiendo con fuerza. No regresó a su habitación. La idea de enfrentarse de nuevo a sus torturadores, la sensación de ahogo de aquel lugar, se volvieron insoportables. Impulsado por una necesidad desesperada de escapar, aunque solo fuera por unas horas, Kyle se deslizó por una puerta de servicio mal cerrada en la parte trasera del centro, una ruta que Elena a veces usaba para acortar camino y que él había observado con atención. Se encontró en un callejón oscuro y maloliente, la lluvia comenzando a caer con fuerza, mezclándose con el sudor frío de su frente. Corrió sin rumbo fijo, adentrándose en calles desconocidas, alejándose del centro San Miguel tanto como sus débiles piernas se lo permitían. La tormenta arreciaba, los relámpagos iluminando fugazmente un paisaje urbano desolado y amenazante. Buscaba un refugio, cualquier lugar donde guarecerse de la lluvia y de la sensación de ser perseguido. Fue entonces, en medio del estruendo de un trueno, cuando lo oyó, un sonido débil, casi imperceptible, pero que logró atravesar el fragor de la tormenta. Un gemido humano, cargado de dolor y desesperación. Se detuvo, aguzando el oído. El sonido pareció provenir de un gran edificio oscuro que se alzaba al final de un camino de tierra, a las afueras de lo que parecía ser una zona industrial abandonada. Era una antigua fábrica o un almacén, sus ventanas rotas como cuencas vacías, sus muros cubiertos de grafitis y enredaderas, un lugar siniestro, de los que su instinto le gritaba que evitara. Pero aquel gemido, había algo en él que lo atraía, que despertaba en su interior un eco de su propia vulnerabilidad, y quizás aquella extraña chispa de algo más, algo protector que había experimentado brevemente en el jardín. Con el corazón latiéndole con fuerza, Kyle se acercó con cautela al edificio. La lluvia golpeaba con furia el tejado de metal oxidado, creando un estruendo constante. Rodeó la estructura, buscando una entrada. Encontró una puerta lateral de acero, abollada y con la cerradura rota. Con un esfuerzo, logró abrirla lo suficiente como para deslizarse al interior. La oscuridad lo envolvió, densa y fría. El aire olía a humedad, a moho y a algo más, un olor metálico y acre que no supo identificar. Avanzó a tientas.
sus manos rozando paredes frías y húmedas. El único sonido, aparte de la lluvia y sus propios pasos sigilosos, era aquel gemido intermitente, ahora un poco más claro, que parecía provenir de las profundidades del edificio. Una extraña mezcla de miedo y una determinación que no comprendía lo impulsaba hacia adelante. Se sentía como un personaje en uno de esos libros de aventuras que Elena le leía, adentrándose en la guarida del dragón, pero él no era ningún héroe. Era Kyle, el P-Bat, el hombre sin recuerdos. ¿Qué demonios estaba haciendo? Llegó a una gran nave industrial, apenas iluminada por la luz de los relámpagos que se filtraba a través de los ventanales rotos del techo. En el centro de la nave, distinguió una estructura extraña, una especie de jaula metálica de grandes dimensiones, y dentro de la jaula, una figura humana. Se acercó con el sigilo de un animal salvaje, su corazón martilleándole en el pecho. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, los detalles se volvieron más nítidos, más horribles. Era una mujer. Estaba acurrucada en un rincón de la jaula, su cuerpo sacudido por temblores. Su ropa, que alguna vez debió ser elegante, estaba desgarrada y sucia. Su cabello oscuro caía en desorden sobre su rostro, pero Kyle pudo distinguir facciones finas y una palidez mortal. Parecía herida, agotada, al borde del colapso, y en sus ojos, cuando un relámpago iluminó fugazmente su rostro, vio una desesperación tan profunda que le encogió el alma. Pero no estaba sola. Cerca de la jaula, sentados alrededor de una improvisada mesa hecha con cajas de madera, había 3 hombres. Jugaban a las cartas a la luz de una linterna de camping, sus risas vulgares y sus voces ásperas rompiendo el silencio opresivo. Eran corpulentos, de aspecto rudo, y Kyle vio el brillo metálico de lo que parecían ser armas en sus cinturones. Eran sus carceleros. Kyle se quedó paralizado, oculto detrás de unas maquinarias oxidadas. La escena era aterradora. Una mujer secuestrada, encerrada como un animal, vigilada por matones armados. Su primer instinto fue huir, correr, buscar ayuda. Pero, ¿a quién acudiría? ¿A la policía? ¿Le creerían a él, un desconocido, un fugitivo de un centro de cuidados? ¿Y cuánto tardarían en llegar? Para entonces, podría ser demasiado tarde para la mujer. Miró de nuevo a la prisionera. Un nuevo gemido escapó de sus labios, un sonido tan lleno de sufrimiento que Kyle sintió una punzada de dolor en su propio pecho. En ese instante, algo cambió dentro de él. El miedo seguía allí, atenazante, pero una nueva emoción, más fuerte, más poderosa, comenzó a surgir. Era una mezcla de indignación, de compasión y de aquella extraña sensación de poder que había experimentado en el jardín, ahora como un eco distante, una promesa latente. No sabía quién era aquella mujer, ni por qué estaba allí, pero sabía, con una certeza absoluta, que nacía de lo más profundo de su ser olvidado, que no podía dejarla así, no podía darle la espalda a tanto sufrimiento. Observó a los guardias. Parecían relajados, confiados en su superioridad numérica y en la aparente indefensión de su prisionera. La lluvia seguía golpeando el tejado con furia, enmascarando cualquier ruido menor. Kyle respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Su mente, antes nublada y confusa, pareció aclararse por un instante. Recordó, como en un relámpago, los movimientos precisos, la sensación de equilibrio, la fuerza fluyendo a través de él. ¿Podría volver a hacerlo? ¿O aquello había sido solo una ilusión? No lo sabía, pero iba a intentarlo, por aquella mujer desconocida, por la desesperación en sus ojos, y quizás, también, por sí mismo, por demostrarse que no era solo un Febat, que había algo más dentro de él, algo que valía la pena. Con una determinación nacida de la desesperación
y de un heroísmo que no sabía que poseía, Kyle comenzó a moverse, silencioso como una sombra, hacia la jaula de hierro donde una vida pendía de un hilo. La noche de tormenta apenas comenzaba, y el destino de dos almas errantes estaba a punto de entrelazarse de la manera más inesperada y peligrosa. El Long Sat Jin, men la jaula de hierro fatídica, esperaba. El aire en la nave industrial estaba cargado con el olor a óxido, a lluvia y a un miedo palpable que emanaba de la jaula de hierro. Kyle, oculto en las sombras, observaba a los tres guardias. Sus risas eran ásperas, sus movimientos descuidados, confiados en la aparente invulnerabilidad de su posición y en la indefensión de su prisionera. Esa confianza, Kyle lo sintió con una extraña certeza. Sería su perdición. Aún no comprendía la fuente de la fuerza que había experimentado en el jardín del Centro San Miguel, aquella explosión de habilidad que lo había dejado tan aturdido como a sus agresores. ¿Podría invocarla de nuevo? ¿O había sido un destello aislado, una casualidad irrepetible? La duda lo carcomía, pero la imagen de la mujer en la jaula, su fragilidad, su desesperación, encendió en él una llama de determinación que superó el miedo. Tenía que intentarlo. No podía quedarse de brazos cruzados. Respiró hondo, intentando recordar la sensación, la claridad mental, la fluidez de movimientos. Cerró los ojos por un instante, y una serie de imágenes inconexas, como fragmentos de un espejo roto, destellaron en su mente un dojo bañado por el sol naciente, el eco de gritos de combate, la sensación del bambú golpeando sus manos, el rostro severo pero aprobador de un anciano maestro. Recuerdos que no sabía que poseía, despertando sensaciones olvidadas en sus músculos, en sus nervios. Cuando abrió los ojos de nuevo, algo había cambiado en su mirada. Seguía siendo el Kyle delgado y de aspecto frágil, pero una nueva intensidad brillaba en sus pupilas, una calma peligrosa que reemplazaba la confusión habitual. El primer guardia, el más corpulento y ruidoso, se levantó de la mesa improvisada para estirar las piernas, bostezando ruidosamente. Pasó cerca de la maquinaria donde Kyle estaba oculto, sin la menor sospecha. Fue el momento. Kyle se movió, no con la torpeza de un convaleciente, sino con la velocidad y el sigilo de una sombra. Antes de que el guardia pudiera reaccionar, Kyle ya estaba sobre él. Su mano, que apenas unas horas antes temblaba al sostener una taza, se cerró como una garra sobre la garganta del hombre, no para estrangular, sino para presionar un punto nervioso específico. Simultáneamente, su otra mano golpeó con la precisión de un cirujano un nervio en la base del cráneo. El guardia soltó un gemido ahogado y se desplomó como un saco, inconsciente antes de tocar el suelo. Los otros dos guardias, alertados por el ruido sordo de la caída, se giraron bruscamente, sus rostros reflejando sorpresa y luego alarma al ver a su compañero en el suelo y la figura de Kyle emergiendo de las sombras. «¿Quién diablos eres tú?», gritó uno de ellos, desenfundando torpemente una pistola. Kyle no respondió. Su cuerpo se movía por instinto, sus músculos recordando un entrenamiento brutal y exhaustivo que su mente aún no podía alcanzar. Esquivó el primer disparo, que impactó con un fuerte estruendo en una viga metálica, haciendo que la mujer en la jaula soltara un grito de terror. La adrenalina corría por las venas de Kyle como fuego líquido. Cada movimiento de sus oponentes parecía desarrollarse a cámara lenta ante sus ojos. Veía las aberturas en sus defensas, anticipaba sus ataques. El segundo guardia, armado con una barra de hierro, se abalanzó sobre él. Kyle lo desvió con un movimiento fluido de su antebrazo, utilizando la propia fuerza del atacante en su contra, y con un rápido giro de cadera, lo proyectó por encima de su hombro. El hombre aterrizó con un golpe seco, el aire escapando de sus pulmones con un silbido. El pistolero,
ahora más cauteloso pero también más furioso. Apuntó de nuevo. Kyle no le dio tiempo. Se lanzó hacia adelante, zigzagueando para evitar la línea de fuego, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a él. Su mano se cerró sobre la muñeca del hombre, torciéndola con una fuerza sorprendente hasta que la pistola cayó al suelo con un cláter metálico. Un golpe rápido y preciso en la sien, y el tercer guardia se unió a sus compañeros en la inconsciencia. Todo había terminado en menos de 1 minuto. La nave industrial quedó sumida en un silencio repentino, roto solo por el sonido de la lluvia y la respiración agitada de Kyle. Miró a los 3 hombres tendidos en el suelo, luego a sus propias manos. ¿Realmente había hecho él aquello? Una parte de su mente se negaba a creerlo, pero la evidencia era irrefutable. Desde el interior de la jaula, Serafina Reyes lo observaba con los ojos desorbitados por el asombro y el terror. Había visto cómo aquel joven de aspecto enfermizo, que parecía apenas capaz de sostenerse en pie, se transformaba en una máquina de combate letal, despachando a sus 3 corpulentos y armados captores con una facilidad pasmosa. Era como presenciar un milagro imposible, una alucinación febril. ¿Quién era aquel muchacho? ¿Y de dónde había salido? Kyle se acercó a la jaula. La puerta estaba cerrada con un pesado candado. Buscó entre las pertenencias de los guardias y encontró un manojo de llaves. Probó una tras otra hasta que, finalmente, una de ellas giró en la cerradura con un clic satisfactorio. Abrió la puerta de la jaula y entró. La mujer retrocedió instintivamente, acurrucándose aún más en el rincón, sus ojos llenos de desconfianza y miedo. A pesar de que él la había salvado de sus captores, seguía siendo un desconocido, y su demostración de violencia, aunque dirigida a otros, había sido aterradora. «No, no te acerques», susurró ella, su voz ronca y débil. «No voy a hacerle daño», dijo Kyle, su voz sorprendentemente suave después de la brutalidad de la pelea. «He venido a ayudarla. Tenemos que salir de aquí antes de que alguien más venga». Extendió una mano hacia ella. Serafina dudó, pero al ver la expresión en los ojos de Kyle, una extraña mezcla de la confusión que había notado al principio y una nueva e inquebrantable determinación. Algo en su interior le dijo que podía confiar en él. Lentamente, aceptó su mano. Estaba helada y temblorosa, pero se aferró a la de él con una fuerza inesperada. Kyle la ayudó a ponerse en pie. Estaba débil y apenas podía sostenerse. Tenía una herida sangrante en la frente y varios hematomas en los brazos. «¿Puedes caminar?», preguntó Kyle. Ella asintió con dificultad. Creo que sí, pero despacio». «No tenemos mucho tiempo», dijo él, mirando hacia la entrada de la nave. «Podrían tener refuerzos». Salieron de la jaula y Kyle la guió con cuidado entre la maquinaria oxidada, hacia la puerta por la que él había entrado. La tormenta seguía en su apogeo, el viento aullando como un animal herido, la lluvia cayendo a cántaros. Era una noche perfecta para una huida. Justo cuando llegaban a la puerta, escucharon el sonido de un motor acercándose. Un par de faros potentes atravesaron la cortina de lluvia, iluminando la entrada del camino de tierra que conducía al almacén. «¡Maldición!», exclamó Kyle. «¡Más de ellos!». No había tiempo para pensar. Agarró a Serafina de la mano con más firmeza. «¡Corre!». Se lanzaron hacia la oscuridad de la noche, la lluvia azotando sus rostros, el barro salpicando sus piernas. Kyle, a pesar de su debilidad residual, sentía cómo la adrenalina le daba fuerzas renovadas, impulsado por la necesidad de proteger a la mujer que corría a su lado, tropezando y jadeando. Escucharon gritos detrás de ellos, el sonido de puertas de coche cerrándose de golpe. Sus perseguidores no tardarían en alcanzarlos si seguían por el camino principal. «¡Por aquí!», gritó Kyle,
tirando de Serafina hacia un denso bosquecillo que bordeaba la zona industrial. Se adentraron en la oscuridad protectora de los árboles, el sonido de sus perseguidores y los haces de sus linternas cada vez más cercanos. La huida fue una pesadilla de barro, ramas que arañaban y el constante temor a ser descubiertos. Serafina, a pesar de su estado, demostró una resistencia sorprendente, impulsada por la desesperación y la confianza instintiva en su misterioso rescatador. Kyle, por su parte, se movía con una agilidad y un conocimiento del terreno que lo sorprendían a sí mismo, como si ya hubiera hecho aquello antes, en otra vida, en otro cuerpo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron despistar a sus perseguidores. Encontraron refugio temporal en las ruinas de una vieja capilla abandonada en lo alto de una colina, desde donde se veía la ciudad brillando débilmente a través de la lluvia. Ambos estaban exhaustos, empapados y temblando, pero vivos. Serafina se desplomó sobre un banco de piedra cubierto de musgo, intentando recuperar el aliento. Kyle se quedó de pie junto a la entrada, vigilando, su cuerpo aún vibrando por la tensión de la lucha y la huida. La fuerza sobrehumana que lo había poseído durante la pelea comenzaba a desvanecerse, dejándolo con una sensación de agotamiento profundo y una confusión aún mayor. ¿Quién era él, realmente? ¿Y qué significaba aquella extraña conexión con la violencia y la supervivencia? Serafina lo miró, sus ojos, a pesar del miedo y el agotamiento, llenos de una gratitud y una curiosidad infinitas. «No sé quién eres», dijo, su voz apenas un susurro, «pero me has salvado la vida. Gracias». Kyle se giró y la miró. Por primera vez, vio más allá de su condición de prisionera. Vio a una mujer de una belleza notable, incluso en aquel estado lamentable, con una fuerza de voluntad que brillaba en sus ojos a pesar del sufrimiento. «Aún no estamos a salvo», respondió él, «pero encontraremos la manera». En el silencio de la capilla abandonada, rodeados por la furia de la tormenta, dos extraños, unidos por el peligro y un rescate milagroso, comenzaban a forjar un lazo que ninguno de los dos podía prever. El Pebat había demostrado ser un guerrero, y Langwoi Yep, en apuros, había encontrado a su inesperado salvador. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer se filtró a través de los vitrales rotos de la capilla abandonada, tiñendo el interior de una luz gris y desoladora que hacía poco por disipar el frío de la noche y el miedo que aún atenazaba a Kyle y Serafina. El estruendo de la tormenta había amainado, dejando tras de sí un silencio preñado de amenazas invisibles. Kyle se despertó sobresaltado, el cuerpo dolorido y rígido. La fuerza antinatural que lo había poseído durante la pelea en el almacén se había desvanecido por completo, dejándolo de nuevo en su estado habitual de debilidad y confusión. Miró sus manos, ahora incapaces de replicar la destreza letal de la noche anterior, y una oleada de frustración lo invadió. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una alucinación producto del terror? Pero el rostro magullado y exhausto de Serafina, acurrucada a su lado sobre un montón de hojas secas que habían improvisado como lecho, era la prueba irrefutable de que la pesadilla había sido real. Serafina se removió, abriendo los ojos con lentitud. Lo primero que vio fue a Kyle, observándola con una expresión de preocupación. A pesar del terror que aún sentía, una extraña sensación de gratitud y una incipiente confianza hacia aquel joven misterioso comenzaban a arraigar en ella. Él le había salvado la vida. De eso no cabía duda, aunque su apariencia actual, frágil y desorientada, contrastara brutalmente con la del guerrero implacable que había presenciado. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Kyle, su voz apenas un susurro. «He estado mejor», respondió ella con una sonrisa amarga, intentando incorporarse.
Un gemido de dolor escapó de sus labios al mover sus miembros magullados. Y tú anoche fuiste increíble, pero ahora pareces diferente. Kyle bajó la mirada, la vergüenza tiñendo sus mejillas. No lo sé, admitió. No sé qué me pasó. No soy así normalmente. Antes de que pudieran continuar, el sonido de motores distantes, acercándose, los puso en alerta máxima. Se miraron, el mismo temor reflejado en sus ojos. No podían ser ellos, no tan pronto. Mientras tanto, en una lujosa mansión al otro lado de la ciudad, Ricardo Vargas, el arquitecto del secuestro de Serafina Reyes, estaba sumido en una furia volcánica. La noticia del fracaso de sus hombres y la huida de Serafina con un desconocido lo había sacado de sus casillas. Había invertido demasiado en aquel plan, un plan para arruinar a Reyes Corp y apoderarse de sus activos. Y ahora todo se venía abajo por la intervención de un don nadie. «¡Encuéntrenlos!», rugió Vargas a sus subordinados, entre ellos el Martillo, su jefe de seguridad, un hombre de proporciones gigantescas y rostro brutal. «Quiero a esa mujer de vuelta, y quiero al que la ayudó muerto. Que no quede ni rastro de ellos. Peinen cada rincón de la ciudad, cada carretera, cada agujero, y tráiganme resultados, o sus cabezas rodarán». El Martillo asintió, su expresión impasible. «Considérelo hecho, jefe. No podrán esconderse por mucho tiempo». La cacería había comenzado. En la capilla abandonada, Kyle y Serafina sabían que no podían quedarse. El sonido de los motores se hacía más nítido. «Tenemos que movernos», dijo Kyle, ayudando a Serafina a ponerse en pie. «No es seguro aquí». Salieron con sigilo de la capilla, internándose de nuevo en el bosque que rodeaba la colina, buscando la cobertura de la densa vegetación. Su huida se convirtió en una odisea de hambre, sed y un temor constante a ser descubiertos. Kyle, a pesar de su debilidad física, demostró una resistencia sorprendente, impulsado por un instinto de supervivencia que parecía grabado en lo más profundo de su ser. Serafina, aunque acostumbrada a una vida de lujo y comodidades, sacó fuerzas de flaqueza, su inteligencia y su determinación de no rendirse, brillando incluso en las circunstancias más adversas. Durante las breves paradas para descansar, comenzaron a hablar, a compartir fragmentos de sus vidas, forjando un lazo en medio del peligro. Serafina le contó quién era, la presidenta de Reyes Corp, una de las empresas tecnológicas más importantes del país. Le habló de Ricardo Vargas, un competidor sin escrúpulos que había intentado durante años sabotearla y que, al no conseguirlo por medios legales, había recurrido al secuestro y la coacción. «Quería obligarme a firmar unos documentos que le cederían el control de mi empresa», explicó Serafina, su voz teñida de rabia y asco. «Me tuvo encerrada en esa jaula durante 3 días, sin apenas comida ni agua, intentando quebrantar mi voluntad». Kyle escuchaba en silencio, su rostro reflejando una empatía que sorprendió a Serafina. Luego, con vacilación, él le contó lo poco que sabía de sí mismo el despertar en el centro San Miguel, los 10 años de coma, la amnesia casi total. «¡10 años!», repitió Serafina, mirándolo con una nueva comprensión. Es terrible no recordar nada de tu vida, de quién eras». «A veces», admitió Kyle, «tengo como destellos, imágenes fugaces, sensaciones, como anoche, cuando luché contra esos hombres. Era como si mi cuerpo supiera qué hacer, aunque mi mente estuviera en blanco». Recordó las imágenes del dojo, del anciano maestro. Creo que antes sabía luchar. Muy bien. Eso explicaría muchas cosas», dijo Serafina, pensativa. «¿Y no recuerdas nada más? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Cómo fue el accidente que te dejó en coma?». Kyle negó con la cabeza.
una sombra de tristeza cruzando su rostro. Nada, solo ese vacío, y a veces, un dolor aquí. Se llevó una mano al pecho, como si me faltara algo muy importante. A medida que avanzaban, Kyle comenzó a experimentar más de esos destellos. Un olor particular a pino en el bosque le trajo la imagen fugaz de un campamento militar en una montaña nevada. El sonido de un arroyo cercano le evocó la sensación de estar meditando junto a una cascada. Eran fragmentos inconexos, pero cada uno era como una pequeña luz en la oscuridad de su amnesia. Pistas de una vida anterior que pugnaba por resurgir. En una ocasión, mientras intentaban cruzar una carretera poco transitada, un coche patrulla de la policía local pasó lentamente. Se ocultaron entre unos matorrales, conteniendo la respiración. Kyle sintió una extraña oleada de familiaridad al ver los uniformes, una sensación de disciplina y autoridad que no le resultaba ajena. «Debemos tener cuidado», susurró Serafina. «Vargas es influyente. Podría tener a la policía local en su bolsillo, o al menos haber difundido una historia falsa sobre nosotros». Kyle asintió. Comprendía la lógica de la precaución, la necesidad del sigilo. Eran habilidades que parecían aflorar en él de forma natural en situaciones de peligro. Su alianza, nacida de la necesidad, se fortalecía con cada desafío superado. Serafina, con su mente analítica y su conocimiento del mundo, aportaba la estrategia. Kyle, con sus instintos de supervivencia y sus impredecibles explosiones de habilidad, aportaba la fuerza bruta y la capacidad de improvisación. Se protegían mutuamente, compartían la escasa comida que lograban encontrar, algunas bayas silvestres, agua de un manantial, y se ofrecían consuelo en los momentos de desesperación. Una noche, encontraron refugio en una cabaña de cazadores abandonada en lo profundo del bosque. Estaba destartalada, pero ofrecía protección contra la intemperie y una relativa seguridad. Encendieron una pequeña fogata con los restos de madera que encontraron, el calor y la luz ahuyentando parte del frío y de las sombras. «Necesitamos un plan», dijo Serafina, mirando las llamas danzantes. «No podemos seguir huyendo indefinidamente. Tarde o temprano, nos encontrarán». «¿Tienes algún lugar seguro al que podamos ir? ¿Alguien en quien confíes?», preguntó Kyle. Serafina negó con la cabeza. «Vargas es muy poderoso. Muchos de los que consideraba mis aliados podrían estar comprados o intimidados. Mi jefe de seguridad, Marco, es leal, pero no sé cómo contactarlo sin alertar a Vargas». Hizo una pausa. Luego miró a Kyle con determinación. «Pero conozco sus debilidades, conozco sus operaciones. Si logramos llegar a la ciudad sin ser detectados, y si tú puedes volver a ser el hombre que fuiste anoche en el almacén, quizás tengamos una oportunidad de contraatacar». Kyle la miró, la duda reflejándose en sus ojos. «¿Y si no puedo? ¿Y si aquello fue solo una casualidad?» «No lo creo», dijo Serafina con una convicción sorprendente. «He visto muchos hombres fuertes en mi vida. Kyle, he tratado con guerreros y con matones. Lo que vi en ti anoche no era casualidad, era habilidad, una habilidad aterradora, profundamente arraigada. Está dentro de ti, aunque no lo recuerdes. Solo necesitas encontrar la forma de despertarla de nuevo». Sus palabras, llenas de una fe inesperada, encendieron una nueva chispa de esperanza en el corazón de Kyle. Quizás ella tenía razón. Quizás no era solo un Pebat. Quizás había un guerrero dormido en su interior, esperando el momento de reclamar su pasado y forjar su futuro. La alianza, antes forjada por la necesidad, comenzaba a cimentarse en una confianza mutua y en un objetivo común: sobrevivir, descubrir la verdad y hacer pagar a Ricardo Vargas por sus crímenes. El camino sería largo y peligroso,
Pero ya no estaban solos. El guerrero amnésico y la presidenta acorralada, dos almas perdidas en la tormenta, habían encontrado en el otro un inesperado faro de esperanza. La precaria seguridad de la cabaña de cazadores abandonada no podía durar. Al amanecer, Kael y Serafina, a pesar del agotamiento y de los dolores persistentes, sabían que debían reanudar la marcha. Los hombres de Ricardo Vargas estarían peinando la zona con más ahínco, y cada hora que pasaban en el mismo lugar aumentaba el riesgo de ser descubiertos. «Necesitamos llegar a un lugar donde pueda hacer una llamada segura», dijo Serafina mientras recogían sus escasas pertenencias, que se reducían prácticamente a la ropa que llevaban puesta. «Tengo un contacto en la ciudad, un antiguo empleado de mi padre, un hombre de total confianza. Si logro comunicarme con él, podría ayudarnos con recursos, un escondite seguro, quizás incluso información sobre los movimientos de Vargas». Kael asintió. La idea de volver a la ciudad, el epicentro del poder de Vargas, lo inquietaba, pero entendía la lógica de Serafina. Huir indefinidamente por el bosque no era una solución sostenible, especialmente en su estado. El viaje fue arduo. Evitaron los caminos principales, moviéndose a través de terrenos difíciles, siempre alerta al menor signo de peligro. Serafina, a pesar de no estar acostumbrada a tales penalidades, demostró una admirable fortaleza, su determinación de no ser una carga para Kael, impulsándola hacia adelante. Kael, por su parte, aunque su cuerpo seguía sintiéndose frágil la mayor parte del tiempo, experimentaba extraños momentos de lucidez y agilidad cuando el peligro parecía inminente, como si un instinto primario tomara el control. Fue durante uno de esos momentos, mientras cruzaban un arroyo rocoso, que Kael tuvo su primer recuerdo coherente, al saltar de una piedra a otra, un movimiento que debería haberle resultado difícil. Su cuerpo lo ejecutó con una gracia y un equilibrio sorprendentes, y con el movimiento vino la imagen él mismo, mucho más joven, vestido con un uniforme oscuro y ajustado, realizando una secuencia de saltos y acrobacias en un patio de entrenamiento bañado por la luz del sol, bajo la atenta mirada del mismo anciano maestro de sus sueños fragmentados. El nombre, Academia de la Sombra, resonó en su mente con una claridad inconfundible. Se detuvo bruscamente, agarrándose la cabeza, la intensidad del recuerdo casi haciéndolo caer. «Kael, ¿qué te pasa?», preguntó Serafina, acercándose a él con preocupación. «Yo recordé algo», balbuceó él, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y confusión. «Un lugar, una academia. Creo que me entrenaron allí, para luchar». Serafina lo escuchó con atención. «Una academia de lucha. ¿Eso explicaría tu habilidad en el almacén?». A medida que avanzaban, más fragmentos comenzaron a emerger. Imágenes de entrenamientos brutales, de misiones secretas en lugares exóticos y peligrosos, de camaradas cuyos rostros no podía distinguir del todo, pero cuya lealtad sentía en lo más profundo de su ser. Recordó el manejo de diversas armas, técnicas de infiltración, estrategias de combate. No eran solo habilidades físicas, era una forma de pensar, una disciplina de hierro forjada en años de entrenamiento implacable. También comenzó a recordar retazos del accidente que lo había sumido en el coma. Un coche negro, una emboscada en una carretera solitaria, el sonido de disparos, un dolor agudo y cegador, y luego, la nada. Pero aún no podía recordar quiénes eran sus atacantes, ni por qué lo querían muerto. Una tarde, mientras se ocultaban en una granja abandonada, Serafina logró, utilizando un viejo teléfono público que encontraron en un pueblo cercano y una serie de códigos preestablecidos, contactar a su hombre de confianza en la ciudad, un antiguo jefe de seguridad de su padre llamado Javier Mendoza, un hombre leal y con recursos. Le explicó brevemente la situación
sin dar demasiados detalles por la precariedad de la línea, y acordaron un punto de encuentro seguro en las afueras de la ciudad para la noche siguiente. La perspectiva de obtener ayuda real y un refugio seguro les dio un nuevo impulso, pero el peligro seguía acechando. Mientras se acercaban al punto de encuentro, una zona industrial poco transitada, se toparon con un control policial inesperado. No eran policías locales, sus uniformes eran diferentes, más tácticos, y sus vehículos no llevaban insignias reconocibles. «Son hombres de Vargas», susurró Kyle, su instinto gritándole peligro. Las imágenes de la emboscada de hacía 10 años volvieron a su mente con una claridad aterradora. Había algo en la forma en que aquellos hombres se movían, en su alerta profesional, que le resultaba familiar. Siniestramente familiar. Antes de que pudieran retroceder, fueron descubiertos. «¡Ahí están! ¡Atrápenlos!», gritó uno de los hombres, y varios de ellos comenzaron a correr hacia Kyle y Serafina. En ese instante, la transformación en Kyle fue completa. Ya no era el muchacho confundido y débil, era el guerrero. Sus ojos se volvieron fríos y calculadores. Su cuerpo se tensó como un resorte. Cada músculo, cada nervio, respondiendo a un entrenamiento ancestral. «Corre, Serafina», le ordenó, su voz ahora firme y autoritaria. «Ve al punto de encuentro. Yo los detendré». «No, no te dejaré solo», protestó ella. «Haz lo que te digo», insistió él, empujándola suavemente pero con firmeza en la dirección acordada. «Confía en mí». Con una última mirada de angustia, Serafina obedeció y corrió hacia la oscuridad. Kyle se giró para enfrentarse a sus perseguidores. Eran 5, todos armados. Recordó las enseñanzas de su maestro. La verdadera fuerza no reside en la brutalidad, sino en la precisión, en la calma interior, en convertir la energía del adversario en tu propia arma. El primer hombre se abalanzó sobre él con una navaja. Kyle esquivó el ataque con un movimiento fluido. Desvió el brazo armado del agresor y, con una serie de golpes rápidos y precisos en puntos vitales, lo dejó fuera de combate. Los otros 4 lo rodearon, atacando simultáneamente. Lo que siguió fue una danza letal. Kyle se movía entre ellos como un fantasma, sus manos y pies convirtiéndose en armas mortales. Cada golpe era exacto, cada bloqueo impecable. No había ira en sus movimientos, solo una fría eficiencia, una concentración absoluta. Estaba utilizando un estilo de lucha que su cuerpo recordaba a la perfección. Una combinación de velocidad, agilidad y una fuerza sorprendente que emanaba no solo de sus músculos, sino de una energía interna que ahora fluía libremente a través de él. Uno a uno, los hombres de Vargas fueron cayendo, neutralizados sin que Kyle necesitara recurrir a la fuerza letal, aunque era evidente que podría haberlo hecho si hubiera querido. Cuando el último de ellos se desplomó en el suelo, Kyle se quedó de pie en medio del caos, su respiración apenas agitada. El guerrero había despertado por completo. Mientras tanto, Serafina había llegado al punto de encuentro, una vieja fábrica de conservas abandonada. Javier Mendoza la esperaba en la sombra, acompañado por 2 hombres de confianza. Al verla sola y angustiada, comprendió que algo había salido mal. «¿Dónde está el joven que la acompaña, señora Reyes?», preguntó Mendoza con preocupación. «Se quedó atrás, para detenerlos», respondió Serafina, su voz llena de temor por Kyle. «Eran demasiados». Justo en ese momento, Kyle apareció en la entrada de la fábrica, ileso, aunque con la ropa manchada por el combate. La expresión de alivio en el rostro de Serafina fue inmensa. «¿Estás bien?», susurró, corriendo hacia él. Kyle asintió. «Ellos no volverán a molestarnos por ahora». Miró a Mendoza y a sus hombres, su mirada evaluadora. «Javier Mendoza». Mendoza lo estudió con atención.
sorprendido por la transformación del joven que Serafina le había descrito brevemente por teléfono. Había una autoridad en su porte, una frialdad en sus ojos, que no correspondían a la imagen de un simple fugitivo. «El mismo, señor». «Kael», respondió él. «Solo Kael, por ahora». Mendoza asintió. «Serafina me ha puesto al corriente de su situación. Mis hombres y yo estamos a su disposición. Ricardo Vargas ha ido demasiado lejos esta vez». Mientras se alejaban en un vehículo discreto proporcionado por Mendoza, dirigiéndose a un refugio seguro en las afueras de la ciudad, Kael comenzó a encajar más piezas de su pasado. La Academia de la Sombra no era solo una escuela de lucha, era una organización clandestina dedicada a misiones de alto riesgo, a proteger a inocentes y a combatir amenazas que operaban al margen de la ley. Él había sido uno de sus agentes más destacados, conocido por su habilidad y su discreción, y el accidente de hacía 10 años ahora estaba seguro. No había sido un accidente, había sido una emboscada, un intento de eliminarlo, y la forma en que los hombres de Vargas se movían, su equipamiento, su disciplina, todo apuntaba a una conexión. ¿Estaba Ricardo Vargas involucrado en lo que le había sucedido a él una década atrás? ¿O era parte de una conspiración aún mayor? La verdad sobre su pasado comenzaba a emerger de las sombras, y con ella, la certeza de que su lucha no era solo por proteger a Serafina, sino también por descubrir quién había intentado destruir su vida, y por qué. El P-Bat había muerto definitivamente. En su lugar, se erguía un guerrero con una misión, un hombre que no descansaría hasta que se hiciera justicia. Miró a Serafina, que dormitaba agotada a su lado. Sintió una extraña conexión con ella, una responsabilidad que iba más allá de la gratitud por haberle salvado la vida. Sus destinos, de alguna manera, estaban entrelazados y juntos enfrentarían lo que viniera. La venganza, la verdad y la supervivencia eran ahora sus únicos objetivos. El enemigo había sido identificado, y el guerrero estaba listo para la batalla. El refugio proporcionado por Javier Mendoza era una discreta casa de campo en las afueras de la ciudad, bien protegida y equipada con lo necesario para planificar su siguiente movimiento. Lejos de la amenaza inmediata de los hombres de Ricardo Vargas, Kael y Serafina tuvieron la oportunidad de descansar, curar sus heridas superficiales y, lo más importante, comenzar a trazar una estrategia. La alianza forjada en la desesperación de la huida comenzaba a transformarse en una colaboración calculada, impulsada por un deseo compartido de justicia y supervivencia. Kael, con cada hora que pasaba, sentía como más fragmentos de su pasado encajaban en su sitio. Los recuerdos de la Academia de la Sombra ya no eran solo imágenes fugaces, sino conocimientos tácticos, estrategias de combate y una profunda comprensión de las redes criminales y las operaciones encubiertas. Recordaba su nombre en la Academia Agente Cero, un título reservado para los operativos más letales y eficientes, aquellos capaces de actuar como fantasmas, de infiltrarse y neutralizar amenazas sin dejar rastro. Y recordaba, con una claridad dolorosa, la misión que lo había llevado a aquella fatídica emboscada hacía 10 años. Estaba investigando una red de tráfico de armas y tecnología ilegal que, ahora comenzaba a sospechar, tenía conexiones directas con las actividades de Ricardo Vargas. Serafina, por su parte, demostró ser mucho más que una simple víctima. Su mente analítica de CEO, acostumbrada a diseccionar complejos problemas empresariales, se puso al servicio de su nueva realidad, con la ayuda de Mendoza, quien logró establecer una comunicación segura con un puñado de leales dentro de Reyes Corp. Comenzó a recopilar información sobre las operaciones actuales de Vargas, sus activos, sus vulnerabilidades y, crucialmente, la identidad y los hábitos de su círculo más cercano, incluyendo al temido ejecutor conocido como El Martillo.
Vargas ha construido su imperio sobre la intimidación y la corrupción, explicó Serafina durante una de sus sesiones de planificación, extendiendo sobre una mesa mapas de la ciudad y diagramas de las empresas de Vargas. Pero su arrogancia es también su mayor debilidad. Se cree intocable. Necesitamos encontrar una manera de golpearlo donde más le duela, de desestabilizar sus operaciones y exponer sus crímenes. Javier Mendoza, un hombre de mediana edad con la complexión de un exmilitar y una mirada que no se perdía a detalle, aportaba su experiencia en seguridad y contrainteligencia. El martillo es su principal perro de presa, informó Mendoza. Un ex luchador clandestino, brutal y despiadado, responsable de la mayoría del trabajo sucio de Vargas. Si logramos neutralizarlo, Vargas perderá a su ejecutor más temido y una pieza clave en su aparato de terror. Kael escuchaba en silencio, absorbiendo cada detalle. La mención del martillo despertó en él un eco lejano, la sensación de haberse enfrentado a un oponente de características similares en el pasado. Su cuerpo, aunque aún no había recuperado toda la fuerza de antaño, vibraba con una energía contenida, sus instintos de guerrero ahora plenamente despiertos. «El martillo será mi objetivo», dijo Kael con una calma que contrastaba con la peligrosidad de la afirmación. «Pero no podemos enfrentarnos a Vargas solo con la fuerza bruta. Necesitamos minar su poder desde dentro, exponerlo ante sus propios socios y ante la ley». El plan que urdieron fue multifacético. Mendoza y su equipo se encargarían de la vigilancia y la recopilación de pruebas sobre las actividades ilegales de Vargas, buscando ese hilo que conectara definitivamente sus operaciones actuales con la emboscada que había sufrido Kael 10 años atrás. Serafina utilizaría sus conocimientos del mundo empresarial para identificar las vulnerabilidades financieras de Vargas, buscando la manera de cortar sus flujos de financiación o de filtrar información comprometedora a las autoridades fiscales y a la prensa económica. Y Kael sería la punta de lanza, el elemento sorpresa, el fantasma de su pasado regresando para atormentarlo. La primera fase del contraataque se centró en uno de los almacenes de fachada que Vargas utilizaba para el contrabando de bienes de lujo, una operación que el martillo supervisaba personalmente. Era una oportunidad para golpear dos pájaros de un tiro, desbaratar una de las fuentes de ingresos ilícitos de Vargas y atraer a el martillo a una confrontación directa. La noche elegida fue oscura y sin luna. Kael, vestido con un traje táctico oscuro proporcionado por Mendoza, se movió con la gracia letal de un depredador nocturno. Serafina y Mendoza monitoreaban la operación desde un vehículo de vigilancia cercano, equipados con sistemas de comunicación y drones de reconocimiento. Kael se infiltró en el complejo de almacenes con una facilidad pasmosa, neutralizando a los guardias perimetrales con movimientos rápidos y precisos, utilizando técnicas de sigilo que parecían surgir de lo más profundo de su memoria muscular. Llegó al almacén principal justo cuando un importante cargamento estaba siendo descargado bajo la atenta mirada del martillo. Un hombre gigantesco con cicatrices que surcaban su rostro y unos brazos como troncos de árbol. La confrontación fue inevitable. El martillo, al descubrir la presencia de un intruso, reaccionó con la furia de una bestia acorralada. Era increíblemente fuerte y resistente, sus golpes capaces de derribar un muro, pero Kael era diferente. No dependía solo de la fuerza bruta, sino de la velocidad, la precisión y una inteligencia táctica superior. La pelea fue brutal, un choque de titanes en la penumbra del almacén. El martillo lanzaba puñetazos y patadas con una ferocidad salvaje, pero Kael los esquivaba o los desviaba con una gracia casi sobrenatural. Cada uno de sus movimientos, calculado para desequilibrar a su oponente, para encontrar una apertura en su guardia. Utilizó puntos de presión, llaves, proyecciones,
un arsenal de técnicas de combate que fluían a través de él como si nunca las hubiera olvidado. Serafina observaba la pelea a través de la transmisión del dron, su corazón en un puño. Veía la increíble habilidad de Kael, pero también la brutalidad de su oponente. Mendoza, a su lado, mantenía la calma profesional, pero incluso él estaba impresionado por la destreza del hombre al que habían conocido como un convaleciente amnésico. Finalmente, después de una lucha encarnizada que dejó un rastro de destrucción en el almacén, Kael encontró su oportunidad. Esquivó un gancho demoledor de El Martillo y, con un movimiento relampagueante, aplicó una llave de estrangulamiento que cortó el flujo de sangre al cerebro de su oponente. El gigante se resistió con todas sus fuerzas, pero la técnica de Kael era impecable. Poco a poco, la fuerza de El Martillo fue menguando, hasta que finalmente se desplomó, inconsciente. Kael no perdió tiempo. Con la ayuda de los hombres de Mendoza, que entraron en acción una vez que El Martillo fue neutralizado, sabotearon el cargamento y plantaron pruebas incriminatorias que apuntaban a las actividades ilegales de Vargas. Luego, desaparecieron en la noche tan silenciosamente como habían llegado. Al día siguiente, la noticia del fiasco en el almacén y la desaparición de El Martillo golpearon a Ricardo Vargas como un mazazo. No solo había perdido una mercancía valiosa, sino también a su ejecutor más temido. Y lo peor de todo, no tenía ni idea de quién estaba detrás del ataque. Comenzó a sentir el miedo, la paranoia, la sensación de ser cazado. Mientras tanto, la investigación de Mendoza sobre el pasado de Kael y su conexión con Vargas comenzaba a dar frutos. Descubrieron que la empresa de fachada que Vargas utilizaba para el tráfico de armas era la misma que Kael estaba investigando 10 años atrás, justo antes de su accidente. Y encontraron un antiguo informe policial, archivado y convenientemente olvidado, que describía el coche de Kael siendo sacado de la carretera por un vehículo idéntico a uno que pertenecía a la flota de seguridad de Vargas en aquella época. La conexión era cada vez más evidente. La emboscada no había sido aleatoria. Habían intentado silenciar a Kael porque se había acercado demasiado a la verdad de las operaciones de Vargas. Y ahora, el hombre al que creían muerto o incapacitado había regresado. No solo para proteger a Serafina, sino para reclamar los años que le habían robado y para hacer justicia por el intento de asesinato. Kael, al conocer estos detalles, sintió cómo una furia fría y controlada se asentaba en su interior. Su misión personal y la protección de Serafina se habían fusionado en un solo objetivo: destruir a Ricardo Vargas y toda su organización criminal. Serafina, al ver la determinación en los ojos de Kael y comprender la profundidad de la traición que él había sufrido, sintió que su propia resolución se fortalecía. Ya no era solo su lucha, era la lucha de ambos. Lo haremos juntos. Kael, le dijo, su voz firme. Haremos que pague por todo el daño que ha causado. El guerrero y la presidenta, unidos por un destino común y un enemigo compartido, se preparaban para la siguiente fase de su contraataque. La caída de El Martillo había sido solo el comienzo. La verdadera batalla por la justicia y la venganza estaba a punto de desatarse, y Ricardo Vargas pronto descubriría que había despertado a una fuerza que no podría detener. La derrota de El Martillo y el sabotaje de una de sus operaciones clave de contrabando sumieron a Ricardo Vargas en un estado de paranoia y furia crecientes. Por primera vez en su larga y criminal carrera, sentía que el control se le escapaba de las manos. La misteriosa eficacia de sus oponentes, la forma en que parecían anticipar sus movimientos y golpear sus puntos más vulnerables, lo tenían desconcertado y temeroso. Sospechaba de traiciones internas, de complots de rivales, pero la verdad era mucho más extraña y peligrosa, un fantasma de su pasado.
un hombre al que creía haber eliminado hacía una década. Había regresado con la fuerza de un huracán. Kyle y Serafina, junto con Javier Mendoza y su pequeño pero eficiente equipo, no le dieron tregua. Utilizando la información obtenida y las pruebas acumuladas, comenzaron la fase final de su plan, un asalto directo al corazón del imperio de Vargas, diseñado no solo para desmantelar sus operaciones, sino para exponerlo públicamente y llevarlo ante la justicia. El momento elegido fue una supuesta reunión de alto nivel que Vargas había convocado con varios de sus socios más turbios en una de sus propiedades más seguras, una fortaleza aparentemente inexpugnable en las afueras de la ciudad. Era una trampa, pero Kyle y Serafina lo sabían. De hecho, habían filtrado información para inducir a Vargas a convocar precisamente esa reunión, concentrando a sus principales lugartenientes en un solo lugar. La infiltración fue una obra maestra de sigilo y precisión, liderada por Kyle. Sus habilidades, ahora plenamente despiertas y afinadas por la urgencia de la misión, eran asombrosas. Se movía como una sombra, neutralizando sistemas de seguridad, eludiendo patrullas y abriendo camino para el pequeño equipo de asalto de Mendoza. Serafina, desde un puesto de mando móvil cercano, coordinaba las comunicaciones y utilizaba su conocimiento de las vulnerabilidades psicológicas de Vargas para crear distracciones y sembrar la confusión entre sus filas. Cuando finalmente irrumpieron en la sala de reuniones, Vargas y sus secuaces fueron tomados completamente por sorpresa. La resistencia fue feroz, pero inútil. Los hombres de Vargas, matones endurecidos pero sin la disciplina ni la habilidad de un verdadero guerrero, cayeron uno tras otro ante la destreza de Kyle y la eficacia del equipo de Mendoza. El enfrentamiento final fue entre Kyle y el propio Ricardo Vargas. Vargas, aunque no era un luchador consumado, era un hombre despiadado y acorralado, dispuesto a todo para sobrevivir. Intentó usar a Serafina, que había entrado en la sala con Mendoza, como rehén, pero Kyle se lo impidió con una velocidad y una precisión que dejaron a Vargas boquiabierto y desarmado. «¿Quién eres tú?», siseó Vargas, sus ojos llenos de odio y una creciente comprensión aterradora al ver el rostro de Kyle bajo la luz. «Te conozco de alguna parte». «Oh, creo que sí, Vargas», respondió Kyle, su voz fría como el acero. «Hace 10 años intentaste matarme. Me dejaste en coma, creyendo que te habías deshecho de mí para siempre. Pero te equivocaste. He vuelto para reclamar lo que me robaste y para asegurarme de que pagues por todos tus crímenes». La revelación golpeó a Vargas con la fuerza de un rayo. El joven agente de la Academia de la Sombra, al que había ordenado eliminar, el único que se había acercado peligrosamente a destapar su red de tráfico de armas, estaba allí, frente a él, no como un fantasma, sino como un ángel vengador. La lucha fue breve. Vargas, consumido por el pánico, cometió error tras error. Kyle lo desarmó y lo redujo con una facilidad que demostraba la abismal diferencia entre sus habilidades. No lo mató. Su objetivo no era la venganza personal a través de la sangre, sino la justicia. Con Vargas y sus principales lugartenientes capturados, y con las pruebas irrefutables recopiladas por Serafina y Mendoza, incluyendo grabaciones de la reunión que implicaban a Vargas en numerosos delitos, desde el secuestro hasta la conspiración para cometer asesinato. El imperio criminal se desmoronó como un castillo de naipes. Las autoridades, alertadas por Mendoza y con la presión de la opinión pública alimentada por filtraciones estratégicas a la prensa por parte del equipo de Serafina, actuaron con una celeridad inusual. Ricardo Vargas fue acusado de una larga lista de delitos. Su juicio fue rápido, las pruebas en su contra abrumadoras. Fue condenado a una larga pena de prisión, sus bienes confiscados, su nombre convertido en sinónimo de corrupción y villanía. Kyle, aunque su verdadera identidad como agente cero de la Academia de la Sombra
permaneció en secreto para el público general. Fue reconocido por las agencias pertinentes como la víctima de un intento de asesinato por parte de Vargas. Su honor fue restaurado y se le ofrecieron todos los recursos necesarios para su completa recuperación y reintegración. Los fantasmas de su pasado finalmente encontraron descanso. Serafina Reyes recuperó el control total de Reyes Corp, ahora más fuerte y respetada que nunca. Había demostrado no solo ser una brillante mujer de negocios, sino también una persona de una valentía y una resiliencia extraordinarias. La experiencia vivida la había cambiado, haciéndola más consciente de las fragilidades de la vida, pero también de su propia fortaleza interior. La relación entre Kael y Serafina, forjada en el crisol del peligro y la adversidad, se había transformado en un lazo profundo y significativo. Había gratitud, respeto mutuo y una comprensión que iba más allá de las palabras. Si aquello se convertiría en amor romántico, el tiempo lo diría. Por ahora, eran compañeros de armas, dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y habían luchado juntas por alcanzar la luz. Y esa alianza era, en sí misma, un tesoro invaluable. Con la caída de Vargas, Kael se encontró ante una encrucijada. La Academia de la Sombra lo acogió de nuevo con los brazos abiertos, ofreciéndole retomar su antigua posición, sus antiguas misiones. El mundo seguía necesitando héroes, y él poseía las habilidades y la determinación para serlo. Pero también había descubierto otra faceta de la vida, una posibilidad de paz, de relaciones humanas profundas, de construir algo más allá de la lucha constante, la amabilidad de Elena, la lealtad de Mendoza, la valentía y la inteligencia de Serafina. Todas esas conexiones le habían mostrado que había más en el mundo que la oscuridad que él había combatido durante tanto tiempo. Después de mucha reflexión, Kael tomó una decisión. No abandonaría por completo el camino del guerrero. Era parte de quien era, y siempre estaría dispuesto a luchar por la justicia cuando fuera necesario. Pero tampoco se dejaría consumir por él. Utilizaría sus habilidades y sus recursos para ayudar a otros de una manera diferente. Quizás creando una fundación para ayudar a las víctimas de la injusticia, o trabajando desde las sombras para desmantelar redes criminales, sin tener que volver a la vida de agente encubierto a tiempo completo. Serafina, por su parte, decidió utilizar su influencia y los recursos de Reyes Corp para apoyar iniciativas que promovieran la ética en los negocios y la lucha contra la corrupción. Juntos, aunque cada uno siguiera su propio camino profesional, sabían que podían marcar una diferencia en el mundo. La última vez que los vimos, Kael y Serafina estaban en la terraza de un pequeño café con vistas al mar, el sol del atardecer tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Hablaban con calma, con la complicidad de quienes han compartido una gran aventura y han salido victoriosos. No había jaulas de hierro, ni sombras acechantes, solo la promesa de un futuro abierto, lleno de posibilidades. Kael ya no era el Pi-Bat, era un hombre que había recuperado su pasado, que había encontrado su fuerza y que ahora miraba hacia adelante con una nueva comprensión de sí mismo y del mundo. La justicia había sido servida. La luz había triunfado sobre la oscuridad. Y para el guerrero que había despertado de un largo sueño, el futuro se extendía, vasto y lleno de esperanza, un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores de una nueva vida. La misión más importante, la de encontrarse a sí mismo y forjar su propio destino, apenas comenzaba.